3 de enero de 1995, una mañana de martes en Knoxville, Tennessee, un jardinero de la Universidad de Tennessee estaba dando su paseo habitual por el campus agrícola cuando encontró algo que horrorizaría a esta comunidad durante los siguientes 30 años. El cuerpo estaba tan brutalmente golpeado que su primer instinto fue pensar que había encontrado un animal. No lo había hecho. La doctora Sandra Elkins, médica forense del condado de Knox, fue llamada al lugar esa mañana. Lo que encontró fue a una joven, con el torso desnudo, cubierta de tierra y ramitas, con marcas de violencia prolongada y deliberada. Su nombre era Colleen Ann Slemmer. Tenía 19 años. Llevaba exactamente 3 meses viviendo en Knoxville. Colleen nació en el condado de Bucks, Pensilvania, pero creció en Orange Park, Florida, con su madre, su padrastro y su hermana menor. Su familia no tenía mucho, pero lo poco que tenían se lo dieron a ella. Su madre, May Martínez, recuerda a una hija que siempre estaba en movimiento, siempre activa, siempre buscando la manera de seguir adelante. En septiembre de 1994, Colleen se inscribió en el Job Corps, un programa federal de formación profesional diseñado para brindar a los jóvenes un oficio y un futuro. Lo que Colleen quería era formación en informática. Esa era su pasión. Ese era su camino hacia la independencia. El centro Job Corps más cercano a su casa, en Jacksonville, no ofrecía un programa de informática, así que hizo las maletas, dejó a su familia, dejó Florida, llegó a Knoxville, Tennessee, sola, decidida, con 19 años, en busca de un futuro mejor. Su madre la describe como una persona maravillosa y generosa que llevaba ayudando a niños discapacitados desde los 8 años. En Job Corps, estaba concentrada y era muy estudiosa. Había ido a aprender informática, no a hacer enemigos. Pero ella lo haría de todos modos, y le costaría todo. Krista Gale Pike nació prematuramente el 10 de marzo de 1976 en Beckley, Virginia Occidental. Llegó al mundo con una desventaja. Su madre había estado bebiendo durante todo el embarazo. La exposición prenatal al alcohol no siempre se manifiesta de inmediato, pero daña el cerebro en desarrollo. Puede provocar convulsiones, comprometer el control de los impulsos de por vida y crear un niño que tenga dificultades incluso antes de haber tenido la oportunidad de intentarlo. Cuando Krista era bebé, una tía la encontró gateando entre montones de excremento de perro esparcidos por la casa. Su madre, una mujer que, según todos los testimonios, prefería las fiestas a la crianza de sus hijos, no dejó de beber, ni siquiera después de enterarse de que su pequeña sufría convulsiones. El padre de Krista no quería participar en su crianza. Así que, en cambio, fue criada por su abuela, la única presencia estable y protectora en sus primeros años de vida, hasta que dejó de serlo. Cuando Krista tenía 12 años, su abuela falleció. La persona en quien más confiaba se había ido repentinamente, y la enviaron de vuelta a vivir con su madre. A los pocos meses de la muerte de su abuela, su madre la introdujo en el mundo de la marihuana. Era una niña que vivía en un hogar sin límites, sin supervisión y sin nadie dispuesto a protegerla. A los 11 años, incluso antes de la muerte de su abuela, Krista Pike ya había sido víctima de abuso sexual infantil. El agresor se llamaba Claude Davis. Nadie intervino. No recibió terapia. No recibió tratamiento. No recibió apoyo. Luego, a los 17 años, apenas un año antes de asesinar a Colleen Slemmer, un desconocido la agarró en la calle y la violó brutalmente. Una vez más, ninguna ayuda, ninguna terapia, ningún reconocimiento de que una chica de 17 años acababa de sobrevivir a algo catastrófico. Casi un año después de aquel ataque, Krista Pike asesinó a Colleen Slemmer. Al llegar a la edad adulta, Krista Pike padecía trastorno bipolar, sufría estrés postraumático, tenía daño cerebral orgánico debido a la exposición prenatal al alcohol, presentaba déficits en el control de los impulsos, originados en un cerebro que nunca se había desarrollado correctamente. Nada de eso había sido diagnosticado, nada de eso había sido tratado, nada de eso había sido reconocido como real por los adultos que se suponía que debían protegerla. Vivía con una enfermedad mental sin tratar, en un entorno inseguro, rodeada de drogas y alcohol, sin un solo adulto que la protegiera del mundo. Esto no justifica lo que hizo. Es el contexto,
y el contexto importa, incluso cuando el resultado al que conduce es imperdonable. A finales de 1994, Krista Pike se inscribió en el programa Job Corps. Dijo que quería ser auxiliar de enfermería. Ya había obtenido su certificado de equivalencia de estudios secundarios, GED. Quería, o decía que quería, cambiar su vida. Lo que encontró allí distaba mucho de ser un nuevo comienzo. Los estudiantes portaban cuchillas de afeitar y cúteres para protegerse. Dentro del centro operaban pandillas. Según numerosos testimonios, era un polvorín de adolescentes problemáticos hacinados en un espacio reducido con mínima supervisión. Krista no encontró seguridad en Job Corps. Encontró un entorno donde sus peores instintos tenían cabida. Fue allí donde conoció a Tadarill Shipp. Él era un año menor que ella. Ella tenía 18 años y él 17. Conectaron rápidamente. Según quienes los conocían, compartían un interés por el satanismo y la imaginería ocultista, o al menos una versión distorsionada y adolescente de ello. Dos adolescentes destrozados, atraídos por la oscuridad. Dos jóvenes sin nadie que los aleje de ella. Dos personas a punto de cometer juntas un crimen impensable. El 11 de enero de 1995, un día antes de la muerte de Colleen Slemmer, Krista Pike le dijo algo escalofriante a su amiga Kim Iloilo. Le dijo que iba a matar a Colleen Slemmer porque se había sentido mal ese día. Ella se sentía mal. Ese fue el motivo declarado. No una queja racional, no una traición que pudiera demostrar con pruebas. Ni siquiera, en el momento en que lo dijo, un acto de autodefensa o provocación. Se sintió mal, y decidió que alguien más pagaría por ello. Pike, Shipp y una tercera estudiante, Shadola Peterson, idearon un plan para alejar a Colleen del centro Job Corps. La excusa era sencilla. Querían hacer las paces. Querían fumar marihuana juntos. Querían poner fin a cualquier tensión que existiera entre Pike y Colleen. Colleen les creyó. No debería haberlo hecho. A las 8 de la tarde del 12 de enero, Kim Iloilo vio cómo 4 estudiantes salían juntos del centro Job Corps: Krista Pike, Tadarill Shipp, Shadola Peterson y Colleen Slemmer. Caminaron hacia la calle 17. Desde allí, hacia la avenida Cumberland. Bajaron hasta Tyson Park. Recorrieron un popular sendero verde. Subieron por un camino pavimentado y finalmente llegaron a un terreno aislado detrás de la central de vapor del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Un lugar abandonado, sin testigos, sin salida. Lo que ocurrió durante los siguientes 30 minutos o una hora no fue un estallido repentino. Fue violencia sostenida y deliberada. Krista Pike se volvió contra Colleen casi tan pronto como llegaron al claro. Pike y Shipp la atacaron con varias armas. Un cúter, un cuchillo de carnicero en miniatura y un trozo de asfalto arrancado del suelo. La apuñalaron. La acuchillaron, la golpearon con la piedra. Cuando Colleen intentó huir, Pike le hizo un largo corte en la espalda. En un momento dado durante el ataque, Krista Pike le hizo una pregunta. Colleen, ¿sabes quién te está haciendo esto? Colleen no pudo responder, solo pudo gemir. No podía hablar, no podía suplicar con palabras. Solo podía emitir sonidos mientras aquello seguía ocurriendo. Según los relatos de la época, mientras Colleen luchaba por sobrevivir, Pike la pateó en la cara y le cortó la garganta. La obligó a quitarse la blusa y el sujetador, y antes de que terminara, le grabó un pentagrama en el pecho. No se trataba solo de violencia por la violencia misma. Tenía tintes rituales. La tortura se trataba como algo más cercano a un acto espiritual que a un crimen de ira. Cuando terminaron, arrastraron el cuerpo de Colleen hasta un lugar más apartado, la dejaron sobre un montón de tierra y escombros, y esparcieron su ropa entre los arbustos de los alrededores. Luego la dejaron allí. Colleen Slemmer, de 19 años, sola, a cientos de kilómetros de su familia, tras 3 meses de un nuevo comienzo por el que había luchado, fue abandonada a su suerte en la oscuridad, desechada como si fuera un objeto desechable. A las 10:15 de esa noche, Kim Iloilo vio a Pike, Peterson y Shipp regresar al centro Job Corps. Colleen Slemmer no estaba con ellos. Ella jamás volvería a estar con nadie. Poco después de regresar, Krista Pike entró en la habitación de Kim Iloilo en la residencia estudiantil. Acabo de matar a Colleen Slemmer. Según se informa, ella dijo.
Luego le mostró el recuerdo, un trozo del cráneo de Colleen Slemmer. Según varios testimonios, Pike bailaba en círculos mientras describía lo que había hecho. Relató la agresión y el asesinato, con lo que los testigos describieron como entusiasmo, no horror. A la mañana siguiente, le mostró el fragmento a otro estudiante en clase, alardeando de lo que había hecho. No mostró remordimiento alguno. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Al día siguiente, un empleado del Departamento de Mantenimiento de Terrenos de la Universidad de Tennessee encontró el cuerpo de Colleen mientras hacía su ronda. Su primera reacción, al ver la gravedad de las heridas, fue pensar que se trataba de un animal muerto. Solo al ver la ropa comprendió que se trataba de un ser humano. Llamó a la policía de inmediato. En cuestión de horas, la escena del crimen fue acordonada, se desplegaron agentes para mantener alejados a los curiosos, y los equipos forenses comenzaron a documentar todo lo ocurrido en el lugar. Uno de los primeros en llegar al lugar, el agente Harold James Underwood Jr., notó algo extraño ese día. Una joven se acercó a la escena y empezó a hacer preguntas. ¿Había algún sospechoso? ¿Qué sabían? Parecía divertida con todo aquello. Casi se reía. Esa joven era Krista Pike. Había regresado para observar cómo la policía investigaba el caso que ella misma había provocado. La doctora Sandra Elkins realizó la autopsia. Catalogó decenas de cortes y puñaladas en el torso de la víctima, tantas que asignó una letra a cada una para su documentación. No se trataba del patrón de un único arrebato caótico, sino del patrón de una infligencia de dolor prolongada e intencionada. La identificación formal se produjo más tarde, confirmada mediante los registros dentales. Colleen Ann Slemmer, de 19 años, estudiante del programa Job Corps. En cuestión de horas, la policía comenzó a entrevistar a otros estudiantes en el centro Job Corps. Varios testigos se presentaron casi de inmediato. Los habían visto a los cuatro salir juntos la noche anterior. Días antes, habían oído a Pike hablar de su deseo de matar a Colleen. Algunos incluso la habían visto mostrando un fragmento de lo que, según ella, era el cráneo de Colleen. Este caso avanzó rápidamente, más rápido que la mayoría de las investigaciones de homicidio, en gran parte porque casi ninguna de las personas involucradas hizo un esfuerzo real por guardar silencio al respecto. Job Corps llevaba un sencillo registro de las entradas y salidas de cada estudiante. Ese registro proporcionó a los investigadores casi toda la información necesaria. 4 nombres habían firmado la salida a las 8 de la noche anterior: Krista Pike, Tadarill Shipp, Shadola Peterson y Colleen Slemmer. A las 10:15, 3 nombres volvieron a firmar la entrada. El nombre de Colleen Slemmer nunca volvió a aparecer en ese libro de registro. Para el 14 de enero, tan solo 2 días después del asesinato, los 3 fueron arrestados. Cuando Pike fue llevada a declarar ese día, los investigadores le dijeron que Shadola Peterson ya estaba cooperando con las autoridades. Al enterarse de que alguien en quien confiaba la había implicado, Pike renunció a sus derechos Miranda y confesó, con todo detalle y sin mucha vacilación. Su confesión no fue vaga ni evasiva. Describió lo que había hecho con precisión. En un momento dado, al hablar de por qué sintió que tenía que matar a Colleen en lugar de simplemente dejar que la confrontación terminara, según se informa, dijo, no se callaba, así que no podía dejarla ir. No podía dejarla ir porque me expulsarían del programa. Le preocupaba que la expulsaran del programa Job Corps, así que mató a la única persona que podría haber denunciado lo sucedido. Fue un razonamiento escalofriante, frío, egoísta y casi totalmente ajeno a la magnitud de lo que acababa de hacer. Las pruebas físicas coincidían con la confesión en todos los aspectos. Los detectives recuperaron un fragmento del cráneo de Colleen Slemmer del bolsillo de la chaqueta de Krista Pike. Encontraron guantes negros desechados en una gasolinera Texaco, donde Pike también había lavado sus zapatos. En esa misma gasolinera, recuperaron 2 de las tarjetas de identificación de Colleen. En la habitación de Pike en la residencia estudiantil, encontraron unos pantalones vaqueros azules manchados de sangre, y en las fotografías tomadas a Pike y Shipp en la comisaría esa semana, ambas llevaban collares con pentagramas. El caso contra Krista Pike era, sin duda alguna, irrefutable. Su juicio comenzó en marzo de 1996.
Para entonces tenía 20 años y se encontraba sentada en una sala de audiencias, frente a un jurado que decidiría si vivía o moría. La fiscalía expuso la confesión, las pruebas físicas, los hallazgos forenses y el testimonio de los estudiantes que la habían oído hablar del asesinato antes y después de que ocurriera. La defensa llamó a declarar al doctor Eric Engum, un psicólogo, quien testificó que Pike sufría de un trastorno límite de la personalidad grave y que había actuado por una pérdida de control psicológico, más que por una planificación calculada. El jurado escuchó a ambas partes. Luego deliberaron, y no tardaron mucho. Tras tan solo unas horas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en ambos cargos: asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Tenía 20 años. El 30 de marzo de 1996, el juez condenó a Krista Pike a muerte por electrocución. Se convirtió en la mujer más joven condenada a muerte en Estados Unidos durante la era moderna de la pena capital. Mientras se leía la sentencia, los testigos presentes en la sala describieron a una joven cuyo rostro aún mostraba el acné propio de la adolescencia, sollozando desconsoladamente y llamando a su madre. Estaba aterrorizada. Estaba sola en ese momento. Tenía 20 años y le estaban diciendo que iba a morir. Tadarill Shipp fue juzgado por separado en enero de 1997 y también fue declarado culpable de ambos cargos. Sin embargo, debido a que tenía 17 años al momento del crimen, un año menos que Pike, no era elegible para la pena de muerte. El juez lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, además de una condena consecutiva de 25 años por conspiración. No podría optar a la libertad condicional hasta que tuviera entre 40 y tantos y 50 años. En octubre de 2025, a Tadarill Shipp se le negó la libertad condicional. Shadola Peterson, la tercera integrante del grupo, había accedido a testificar contra Pike y Shipp a cambio de inmunidad. Se declaró culpable de complicidad posterior al hecho y recibió libertad condicional. Ella quedó en libertad. Desde hace 30 años, May Martínez, la madre de Colleen, lucha por algo que se asemeje a la justicia, y por algo aún más fundamental: la devolución de los restos de su hija. Uno de los detalles más crueles de todo este caso es que el fragmento del cráneo de Colleen, recuperado de la chaqueta de Pike, permaneció en el depósito estatal de pruebas durante décadas, estancado en el proceso de apelación. May Martínez solicitó repetidamente que se le devolviera a su familia para darle sepultura. Sus peticiones fueron denegadas una y otra vez, con el argumento de que seguía siendo una prueba activa. Algo a lo que no quieres enfrentarte: tener el cráneo de tu hija delante de ti todos los días y que lo pasen de mano en mano como si fuera un trozo de carne. Ella lo ha dicho. La madre de Colleen Slemmer ha seguido hablando con los medios, ha seguido asistiendo a las audiencias año tras año, década tras década. Sigue luchando por su hija, por la justicia, por el simple derecho a recordarla como se merece. Tras su condena, el caso de Krista Pike entró en un largo e irregular ciclo de apelaciones. Presentó una apelación, la retiró y la volvió a presentar. Este patrón se repitió en más de una ocasión a lo largo de los años siguientes. En 2001 y nuevamente en 2002, Pike solicitó a los tribunales que desestimaran sus apelaciones y permitieran que su ejecución se llevara a cabo mediante electrocución. Ambas solicitudes fueron finalmente denegadas, y el proceso de apelación continuó de todos modos. Durante 3 décadas, su caso se tramitó en los tribunales de Tennessee. Se presentaron apelaciones. Las apelaciones fueron denegadas. En 2008, se rechazó una solicitud de nuevo juicio y permaneció en el corredor de la muerte sin fecha de ejecución. En 2002 se abrió un capítulo extraño e independiente. Las autoridades descubrieron una conspiración para fugar a Krista Pike de prisión. Justin Heflin, un funcionario de prisiones de 23 años, se vio involucrado en un plan con un hombre de Nueva Jersey llamado Donald Kohut. Heflin fue acusado de cargos que incluían soborno, mala conducta oficial, conspiración para cometer fuga y facilitación de la misma. Kohut fue arrestado y enfrentaba la extradición. Heflin perdió su trabajo. Pike permaneció exactamente donde estaba.
En noviembre de 2022, la Corte Suprema de Tennessee emitió un fallo significativo en un caso conocido como Estado contra Booker, declarando inconstitucionales las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores condenados por homicidio. El 30 de agosto de 2023, los abogados de Pike presentaron una moción para reabrir su caso, argumentando que su edad en el momento del crimen, 18 años, combinada con su historial documentado de problemas de salud mental sin tratamiento, debería eximirla de la pena de muerte. En octubre de 2023, dicha moción fue denegada. El tribunal dictaminó que la decisión del caso Booker se aplicaba específicamente a los acusados menores de 18 años. Pike tenía 18 años cuando cometió el asesinato, y por lo tanto, no cumplía con los requisitos. Ella permaneció en el corredor de la muerte. En octubre de 2025, el estado de Tennessee fijó la fecha de ejecución de Krista Gale Pike, el 30 de septiembre de 2026. Si se lleva a cabo la ejecución, Krista Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee desde 1819. Tendrá 49 años, 30 años después del crimen que cometió cuando era adolescente. En los últimos años, Pike ha hablado públicamente sobre lo que hizo. Durante mi infancia sufrí traumas desproporcionados, y me di cuenta de que muchas otras personas también los han sufrido sin haber cometido delitos violentos. No uso eso ni nada más como excusa para lo que hice. No hay excusa para lo que hice. Tengo mis razones para haber actuado como lo hice. Pero nada justifica el crimen ni el daño que ha causado a tantas vidas. Asumo toda la responsabilidad por mis actos, y lamento todo lo que sucedió esa noche. Si pudiera, lo haría. Según muchos testimonios, la mujer que es Krista Pike, hoy en día, guarda poca semejanza con la joven de 18 años que cometió este asesinato. No me parezco en nada a la persona que era hace 25 años. Ella lo ha dicho. Si esa transformación importa, si 3 décadas de encarcelamiento y cambios psicológicos pueden coexistir, en algún sentido significativo, con la brutalidad de lo que ocurrió aquella noche en el bosque. Esa es una pregunta sin respuesta fácil, y es una que este caso plantea a cualquiera que lo examine detenidamente. Randy York fue el investigador principal del caso del asesinato en el programa Job Corps. Ahora está jubilado, pero aún mantiene contacto con la madre de Colleen. Nunca he conocido a la víctima en persona, pero una vez que investigas un caso, se convierte en tuyo, y siempre será así. Lo ha dicho. Este caso, este crimen, se convirtió en suyo. Se convirtió en de May Martínez. Se convirtió en de la comunidad. Y, en cierto modo, se convirtió en la tragedia que marcó la vida de 3 adolescentes que entraron en ese bosque aquella noche de enero y, de una forma u otra, nunca volvieron a salir del todo. Colleen Slemmer llegó a Knoxville en septiembre de 1994 con un sueño. Quería aprender informática, quería independencia, quería una vida que fuera más allá de lo que los limitados recursos de su familia podían ofrecerle en su ciudad natal. Tenía 19 años, tenía toda la vida por delante. 3 meses después, estaba muerta, torturada, mutilada y abandonada en el bosque, como si fuera algo para desechar. Su asesino viviría otros 30 años. En prisión, sí, pero vivo. Colleen Slemmer estuvo 3 meses en el programa Job Corps. Nunca se convirtió en técnica informática. Nunca logró construir la vida independiente que buscaba al dejar su hogar. Nunca llegó a madurar. Ella sufrió una noche de violencia terrible. Y luego nada. Esa es la trágica ecuación que se encuentra en el centro de este caso. Krista Gale Pike sigue siendo la única mujer actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee. Su ejecución está programada para el 30 de septiembre de 2026. Si el proceso sigue adelante, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en aproximadamente 200 años. Colleen Slemmer fue enterrada en 1995. Una parte de sus restos nunca ha sido devuelta a su familia.